Namaste, te doy la bienvenida a este nuevo capítulo de mi podcast. Después de mucho tiempo, creo que casi 2 años. Y regreso por acá porque me doy cuenta que el espacio de podcast me da la oportunidad de compartir desde otro lugar a un ritmo más lento que está más en sintonía con lo que quiero expresar y la forma en la que quiero relacionarme en las redes sociales. Así que vuelvo con entusiasmo. No tengo demasiadas expectativas ni tampoco muchos proyectos en mente sobre los próximos capítulos. Simplemente para mí es un espacio de indagación, de reflexión, para compartir, para conversar. Casi que también es un diálogo conmigo misma, con la forma en la que vivo la práctica de yoga tanto como profesora como practicante. Y como siempre he sido de la escritura, la reflexión y me siento muy inclinada hacia la comunicación, llevo mi práctica desde un lugar en el que siempre estoy indagando y curioseando con textos, con libros, con conocimiento, con filosofía. Me gusta mucho integrar eso, lo físico con lo intelectual. Me parece súper interesante y de eso se trata el capítulo de hoy. Es algo que vengo transitando hace bastante. Si bien, desde que empecé a practicar yoga, creo que ya la mezcla de la mente y el cuerpo, la relación entre la mente y el cuerpo está presente, pero poco a poco me he encontrado con profundizaciones en esos conocimientos y en especial de la mano de algunos autores como Joe Dispenza u otros científicos como por ejemplo Stanislav Brach o algo así, no me sale bien su apellido, pero bueno, seguramente si estás metido en la neurociencia y todo eso lo conoces, o si no lo puedes buscar en YouTube. Tiene una entrevista en La Cruda que está buenísima, y mucho contenido súper interesante en YouTube. Y bueno, hay otros autores, ¿no? Que hablan sobre las emociones, la mente, el cerebro. Y a mí me voló la cabeza saber que una emoción dura 90 segundos en el cuerpo. Nada más. Entonces cada vez que sentimos algo, por ejemplo una noticia que nos alegra, hay un subidón, hay algo ahí como un cosquilleo, un hormigueo, algo bonito que siente el cuerpo, que lo podemos detectar, consciente o no, eso está. Que esa sensación se prolongue es producto de nuestro diálogo mental. Es decir, siento algo bonito, recibí una noticia que me alegró. Si yo sigo hablando sobre esa noticia en mi mente, ¡ay, qué bueno esto! Y me empiezo a imaginar escenarios y empiezo a hablarme sobre la situación y a encontrar por qué estoy tan alegre por lo que me acaban de contar y bla 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 bla, esos 90 segundos se prolongan. Pero si yo recibo la noticia, digo, ¡ay, qué bueno!, y sigo con mi vida, dura 90 segundos y nada más. Por supuesto, cada vez que me acuerde, cada vez que vuelva a esos pensamientos, la emoción se regenera. Lo mismo ocurre cuando la noticia es negativa. Pero es curioso porque hay un mecanismo que tiene que ver ya con una cuestión biológica, que no voy a desarrollar demasiado, pero tenemos una cierta resistencia a lo negativo, por una cuestión ahí de supervivencia. Aunque no sea lógico. Pero recibimos una noticia que no nos agrada y en vez de decir, bueno, recibo esta noticia, la siento la emoción. En este caso lo que voy a sentir es
quizás un bloqueo en el pecho, que la respiración se entrecorta, una náusea. Bueno, cada uno ahí va detectando su manera de sentir, pero viene una sensación incómoda. Y automáticamente la mente se dispara. Pero no para pensar, bueno, esto no me gusta, lo siento, dejo que se exprese el malestar en el cuerpo y listo. Sino que la mente empieza, ¿cómo puedo evitar que esto pase? Y si esto pasa, tal cosa. Y empiezan los miedos y la ansiedad y empezamos a armarnos una pesadilla en la cabeza increíble, que se retroalimenta. Y ahí esa emoción que solo podría haber durado 90 segundos, puede durarnos 24 horas. Porque nos resistimos a sentirla. Y es un trabajo interno que creo que es fundamental, que tenemos que empezar a aplicar para poder estar en paz y para poder tener bienestar. Aprender a dominar la mente y a gestionar las emociones, porque tenemos el conocimiento para hacerlo. A mí me parece curioso, yo tengo 35 años, que recién este último tiempo he realmente aprendido estas herramientas. Porque no sé, no tenemos esa educación emocional. Creo que ahora afortunadamente hay más conocimiento y tal vez sí esté ocurriendo en los espacios educativos que se hable sobre estos temas. Pero bueno, han sido muchos años de crecer, de condicionarnos a una manera de sentir y de pensar muy autodestructiva, que ya me parece que es insostenible, ¿no? Ya nos damos cuenta que no se puede seguir así. Y volviendo a esta idea, ¿no? En el momento en el que yo me empiezo a resistir, empiezo a generar pensamientos negativos y hago que persista esa emoción negativa en mi cuerpo. Porque tenemos miedo a sentir lo negativo. No tenemos herramientas para hacer que nuestro cuerpo sea un espacio seguro para sentir emociones negativas. Tenemos miedo. Sentimos que perdemos el control. Que si me permito sentir esa emoción, va a venir algo peor. Y en realidad ocurre lo contrario. Llego a un estado de relajación, donde puedo ser más eficiente para tomar mejores decisiones. Es hackear a la mente escuchando el cuerpo. Y lo relaciono con la práctica de yoga porque en el momento en el que nos subimos al mat, a la esterilla, a la colchoneta, y empezamos a sentir y a observar a nuestro cuerpo, tenemos ese desarrollo, esa propiocepción de sentir, observar las sensaciones que van apareciendo a través de las posturas, a través de la respiración. Estamos escuchando el cuerpo. El cuerpo es el mensajero, es el mediador entre las emociones y la mente. Entonces, cuando estamos en una asana y somos capaces de percibir cómo está nuestro cuerpo recibiendo esa postura, todas las sensaciones, somos capaces de aprender a habitar el cuerpo y de hacer que el cuerpo sea un lugar para que se expresen sensaciones sin miedo. La práctica de yoga, no tengo dudas de que te puede ayudar a que pierdas el miedo a sentir emociones negativas y que aprendas a regular tus emociones negativas. Y hay algo curioso que también descubrí este último tiempo, es que nuestra mente, o nuestro cerebro mejor dicho, es en proporción mayormente emocional que racional. Yo siempre me creí una persona más mental, más analítica que emocional. Pero en realidad lo que eso estaba escondiendo era que yo realmente no sabía ni siquiera qué era una emoción prácticamente. No sabía detectar lo que estaba sintiendo.
creía que todo era producto de el intelecto, que sí, es verdad, la mente alimenta las emociones, pero en realidad hay una química, se generan determinadas sustancias en el cuerpo que ahora todos conocemos, como la oxitocina, el cortisol, la adrenalina, la serotonina. Bueno, son respuestas al mundo externo y al mundo interno, es decir, son respuestas a la materia con la que interactuamos, y hablo materia en general, ¿no? Objetos, personas, el mundo que vemos y el mundo que tenemos adentro, los pensamientos. Entonces ahí se generan estas sustancias, esta química que despierta las sensaciones, las emociones. El malestar, que es el nudo en el estómago, como decía hoy, el nudo en la garganta, ese cosquilleo, ese hormigueo, esa expansión en el pecho, son respuestas a estas sustancias, a estas hormonas. La pregunta ahora entonces es, ya sé que es una emoción, ¿qué puedo hacer? Porque en general siempre nos dicen, bueno, pensá positivo, pero sentimos una resistencia interna, es como ir contra la corriente, generamos un montón de ansiedad y más tensión cuando nos obligamos a pensar positivo sin antes permitir que se experimente la emoción. Y el ejercicio consiste en dejar que pase por el cuerpo esa sensación. Es un verdadero acto meditativo. Cuando llegue un pensamiento que alimente a la negatividad, le saco mi atención y voy a la sensación del cuerpo, a la respiración. Me permito habitar ese malestar, dejo que esté. Y va a durar 90 segundos. Quizás está bueno empezar con cositas chiquititas del día a día. Yo te propongo este ejercicio con lo que decimos boludeces, esas cositas que no tienen tantas expectativas ni que ponen en juego cosas que valoremos demasiado, ¿no? Y a medida que vamos ejercitando este músculo de la autorregulación emocional, adentrarnos en desafíos más grandes. Yo creo que esta práctica puede revolucionar vidas. Así siento que está pasando con la mía. Y recién estoy empezando. Me tengo paciencia, hay días que me sale, hay días que no. Pero me doy cuenta que estoy logrando un estado de paz diferente. Porque ya no estoy depositando mi bienestar en lo externo, sino que sé que puedo contar conmigo misma. Que ya dejé de ser una enemiga para mí misma, que se autoataca con pensamientos destructivos y que vive en esa química constante de ansiedad y malestar. Y así las emociones se vuelven algo hermoso, incluso esas emociones que nos causan dolor, porque traen aprendizajes, autoconocimiento y la capacidad de desarrollar nuestra conciencia, de ver con claridad, de tener ecuanimidad, que es el sentido de la práctica espiritual. Y por eso resignifico tanto lo que es la práctica física del yoga en este contexto, porque cada vez que estamos haciendo una postura y que desarrollamos esa propiocepción, esa capacidad de sentir el cuerpo, nos hacemos más hábiles para gestionar y autorregular nuestras emociones. Y nos damos cuenta que no pasa nada, que podemos abrirnos a que la emoción pase
y se mueva por el cuerpo. Esto también me hace pensar en esa famosa frase de Buda que habla sobre que el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. No sé si realmente es de Buda o no, pero es una frase que, aunque es un cliché, realmente a mí me parece que es clave, que no tiene desperdicio, porque sí, inevitablemente van a ocurrir situaciones que nos generen dolor, van a ocurrir situaciones que nos estresen, no podemos evitar esa respuesta química y hormonal del cuerpo, pero está en nuestro poder conducir nuestra mente para que ese dolor dure el tiempo necesario y no se prolongue en un sufrimiento. Y yo creo que eso resume lo que los místicos, los yogis, los sabios, los gurúes todo el tiempo quieren que llevemos a la práctica. Esa liberación de los condicionamientos, la autorrealización, ese despertar, viene de la mano de esta práctica sencilla y cotidiana. Así que espero que este capítulo hoy te arroje claridad, que te inspire a continuar practicando, investigando, haciendo que tu práctica de yoga también sea un laboratorio para desarrollar tu conciencia. Y me encantaría que me cuentes qué te pareció, que podamos charlar. Podés escribirme a mi Instagram, martinavignolio.yoga, y desde ahí seguir compartiendo. No sé cuándo va a ser el próximo capítulo porque no tengo nada guionado, sino que va surgiendo espontáneamente según en lo que ande investigando, en lo que ande sintiendo. Espero que sea pronto y muchas gracias por haber llegado hasta acá. Te mando un fuerte abrazo. Namaste.